Considerando el sustento teórico de Vincent Font, quien distingue entre respuestas clásicas y actuales en torno a la naturaleza de las matemáticas, se evidencia que éstas reflejan distintos enfoques, investigaciones y críticas de diversos autores, lo que ha dado lugar a nuevas conjeturas. Si bien el punto de partida es una reflexión filosófica, el análisis se realiza desde la perspectiva de la educación matemática. Las investigaciones iniciales buscaban clarificar la naturaleza de las matemáticas, abordando cuestiones propias de la filosofía de la matemática. Existe una estrecha relación entre la filosofía y matemática, ya que ambas se nutren mutuamente. En el texto, Font menciona la no dependencia de las cosas, aludiendo a que las matemáticas trascienden lo tangible. Los objetos matemáticos existen independientemente de que si han sido descubiertos o no por el hombre. Es decir, el hombre no inventa las matemáticas, sino que a través del conocimiento devela una verdad que permanecía oculta ante sus ojos hasta el momento. Estos enfoques a los cuales hace referencia Marina se posicionaron en 6 aspectos, de los cuales solamente voy a mencionar 3: una ontología general, una epistemología general y la naturaleza de las matemáticas. Para profundizar la relación que hay entre matemática y filosofía, el autor hace referencia a que existieron distintos puntos de vista sobre la naturaleza de las matemáticas, o como él lo llama, la relación entre las matemáticas y las cosas. De ahí que se mencionarán cuáles fueron las implicancias en el modo de enseñar las matemáticas que derivaron de esas relaciones. Font considera que las matemáticas son una organización de los productos de la actividad matemática, organización que va evolucionando históricamente. Más específicamente, y siguiendo a Heidegger, Font considera que la actividad matemática es una determinada manera de pensar sobre las cosas. Y justamente los diferentes puntos de vista que se presentaron sobre las matemáticas a lo largo de toda la historia polemizan sobre el tipo de cosas y la manera de pensar sobre esas cosas. Y aquí que nos vamos a encontrar entonces con respuestas clásicas y actuales. En la respuesta clásica número 4, Font plantea que las matemáticas operan en un reino abstracto de ideas y relaciones que no depende de la existencia física ni de nuestra percepción de objetos particulares. Por lo tanto, la independencia de un árbol o una silla de nuestra mente no requiere ser explicada a través de un mundo platónico de forma perfecta. Simplemente radica en que estos objetos pertenecen a un dominio diferente al del pensamiento matemático, dado que éste se ocupa de estructuras y relaciones abstractas, mientras que los objetos cotidianos existen en un mundo físico y son aprendidos por nuestros sentidos. El autor inicia la explicación destacando la crisis de fundamentos en las matemáticas que surgen de la forma en que se enseña y se aprende las matemáticas. Para acordar e intentar dar respuesta a estas crisis, surgen distintos programas como el logicista, el formalista y la semántica. El primero de ellos, el logicista, liderado por French, buscaba demostrar que la aritmética podría reducirse a la lógica. Por otro lado, el programa formalista, iniciado por Hilbert, se enfoca en la manipulación de símbolos y reglas que permiten deducir formas a partir de otras, sin considerar su significado ni valor designado. Aunque fue un programa cuestionado, tuvo un papel importante a mediados del siglo XX en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones universitarias. Gödel demostró con sus teoremas de incompletitud el fracaso del intento de construir un sistema lógico que permita incluir la aritmética y que las matemáticas es inagotable desde cualquier sistema formal, contrariamente a Hilbert, que establecía métodos finitistas. Sin embargo, no invalidó el uso de sistemas formales, ya que la herencia del formalismo ha sido las matemáticas modernas aplicadas en la enseñanza, universitaria como no universitaria, con el objetivo de que los estudiantes se familiarizaran con la disciplina considerada útil para estructurar pensamientos. Sin embargo, Font y Núñez destacan que este enfoque presenta varias limitaciones. El deductivismo exagerado de las matemáticas, que se presentaban como conocimientos terminados, definiciones formalizadas, exceso de simbolismo y olvidar que son necesarias situaciones de referencia que le den un sentido al concepto matemático y proponer actividades aisladas de otras ciencias. Estas limitaciones generaron en los estudiantes una representación confusa de las matemáticas carente de significado. Continuando con el aporte de mis compañeras, otro de los enfoques que surgieron en consecuencia del estudio de la matemática y su trascendencia es la semántica. La misma nace como intento de superar las limitaciones de las matemáticas modernas, procurando relacionar el significado de los conceptos y problemas matemáticos y así permitir su comprensión, enseñanza y aplicación. Este surgimiento de la semántica se da como respuesta a la necesidad de entender mejor el significado detrás de los signos y símbolos matemáticos que se fueron conformando desde el formalismo. Pero, en consecuencia, no se puede determinar con las matemáticas modernas tradicionales.
que se enfoca más en la formalización y el rigor deductivo, sin entender suficientemente la dimensión del significado y la interpretación. Al respecto, tomando un fragmento de material aportado, se enuncia: la actividad matemática, personal e institucional, se puede considerar como una manipulación de estímulos acompañada del pensamiento en el que se manipulan símbolos mentales. Por este motivo, siguiendo a Heidegger, consideramos que la actividad matemática es una determinada manera de pensar sobre las cosas. Muchas gracias. Es importante destacar la importancia de pasar por las respuestas clásicas 1, 2 y 3 para establecer su relación con la respuesta clásica número 4. La respuesta 1 presenta una dualidad de la dependencia y no dependencia del pensamiento matemático respecto de las cosas. La independencia de las cosas, es decir, que no necesita referirse a objetos concretos, se vincula a los juicios analíticos, y la dependencia de las cosas en el sentido de que surge o se aplica sobre los objetos del mundo real relacionando con juicios sintéticos. Tanto la respuesta clásica 1 como la respuesta clásica 4 tratan sobre la naturaleza del pensamiento matemático. La 4 retoma la idea de no dependencia de las cosas, pero la resuelve desde una postura más moderna, sin necesidad de recurrir al mundo platónico ni al empirismo. En su lugar sostienen que las matemáticas son un sistema de verdades analíticas construidas a partir del lenguaje y las reglas lógicas internas. Como explicó la compañera anteriormente, la respuesta clásica número 4 nos habla de la no dependencia de las cosas, contrariamente a lo que se plantea en la respuesta clásica 2 y 3. En la respuesta clásica número 2, Platón sostiene que los objetos matemáticos son reales y su existencia es un hecho objetivo, independientemente del conocimiento que tengamos. Esta es una forma de entender la dependencia, pero no respecto a las cosas materiales, como los árboles o las sillas, sino a entidades ideales, como los números, las figuras perfectas, etc., que existen en un mundo trascendente. La respuesta clásica 3 también habla de una relación de dependencia de las cosas, pero considera que las matemáticas dependen de la experiencia sensible como cualquier ciencia experimental. Así, el pensamiento matemático surge del contacto con objetos físicos como la piedra, los árboles y las sillas, y es una forma de generalización abstracta de la experiencia. A partir de estas cuestiones, programas como el logicismo y el formalismo pueden verse como un intento de resolver la dicotomía entre lo ideal y lo empírico, es decir, si las matemáticas son una ciencia abstracta independiente de la realidad o si se basa en la experiencia de la vida real. Retomando un poco de las ideas que compartíamos con Susana y Damiana, tomé nota de algunas cuestiones, como por ejemplo, tanto la respuesta clásica 4 como la respuesta 5 surgen como intentos de explicar la naturaleza del conocimiento matemático más allá de la experiencia empírica. Sin embargo, lo hacen desde fundamentos diferentes y con consecuencias ontológicas y educativas particulares. La respuesta clásica 4 aparece en un contexto histórico marcado por la crisis de los fundamentos, cuando los matemáticos buscaban asegurar la validez de su disciplina sin recurrir a referencias empíricas ni asumir la existencia de entidades ideales como proponía el platonismo. Esta postura sostiene que las matemáticas no dependen de las cosas del mundo físico, como árboles, sillas, etc., sino que se justifican por su coherencia lógica interna. En cambio, la respuesta 5, asociada al intuicionismo y al constructivismo, adopta una perspectiva distinta. Inspirada en el pensamiento kantiano, considera las matemáticas que no existen fuera del sujeto, sino que son construcciones mentales que realizamos a partir de intuiciones básicas. Los objetos matemáticos no se descubren, sino que se construyen. En síntesis, Vincent Font distingue entre respuestas clásicas y actuales sobre la naturaleza de las matemáticas, partiendo de una reflexión filosófica aplicada a la educación matemática. Estas respuestas reflejan diversos enfoques y críticas que han generado nuevas conjeturas, abordando aspectos como ontología, epistemología, naturaleza de las matemáticas, aprendizaje, enseñanza, metodología de investigación en didáctica de la matemática. Font sostiene que las matemáticas trascienden lo tangible, existiendo independientemente de su descubrimiento humano. El conocimiento matemático no se inventa, sino que se devela. Históricamente, la actividad matemática es vista como una forma particular de pensar sobre las cosas, y los diferentes enfoques polemizan sobre qué son esas cosas y cómo se piensa en ellas. En la crisis de fundamentos surgieron programas como el logicista de Frege, que intentó fundamentar las matemáticas en la lógica, y el formalista Hilbert, que se centró en la manipulación simbólica sin considerar significados. Gödel demostró la incompletitud de estos sistemas, pero el formalismo influyó en la enseñanza universitaria, aunque con limitaciones como el exceso de simbolismo y la falta de contexto, generando en los estudiantes una visión confusa de la matemática.
Como respuesta a estas limitaciones, surgió el enfoque semántico, que buscó relacionar el significado con los símbolos matemáticos para mejorar la comprensión y enseñanza. En suma, Font plantea que las matemáticas son una organización histórica de productos de la actividad matemática y que la didáctica debe considerar tanto la naturaleza epistemológica como las implicancias pedagógicas derivadas de estas concepciones para enseñar matemáticas con sentido y profundidad. Gracias.